Hola, hola chicos. Permítame, voy a compartirles pantalla. Bien chicos, pues bueno, estamos iniciando la segunda semana de este módulo sobre literatura, ya sea nacional y extranjera. Y bueno, estamos haciendo análisis literario sobre algunas obras que están ustedes leyendo, sobre cuentos, novelas, poesía y obras dramáticas. Y bueno, recuerdo, nuestro módulo se llama de Textos y Divisiones del Mundo. Y bueno, vamos a ver en esta ocasión, vamos a trabajar pues una obra muy famosa que ustedes conocen a través de las películas y que, bueno, les hablo de Frankenstein, bueno, de esta autora Mary Shelley. Y pues también vamos a trabajar la debutante de Carrington y vamos a también trabajar literatura indígena. Bien. Voy a explicarles cuál es el orden de la sesión. Voy a comenzar con una serie de observaciones que estuve notando pues en sus actividades de la semana pasada. Voy a explicarles de manera muy general la cuestión del plagio, es decir, los tipos. Y bueno, voy a también a platicarles, bueno, más bien explicarles las actividades de la semana y bueno, también les daré una serie de sugerencias y vamos a pasar a una sesión de dudas. En cuanto a las observaciones, bueno, en la primera actividad se nos pedía hacer un análisis en una tabla donde se nos pedía, digamos, extraer o más bien detectar cuál era el contexto de las obras, el fondo, la forma, la acción, el tiempo y el espacio. Y bueno, hay conceptos que pareciera que son simples, sin embargo, no lograron identificarlos algunos de ustedes, por lo que yo los invito a tener sí de manera muy amplia a que los revisen en la primera sesión o que me planteen dudas en concreto en la plataforma por el foro Aprendiendo, porque estos conceptos son importantes a lo largo de los análisis que van a estar realizando y algunos de ellos se van a retomar en las siguientes actividades. Y bueno, el otro punto que quiero comentarles es que en la medida de lo posible evitemos las hojas de colores, en principio porque las actividades académicas no se entregan en hojas de colores, y enseguida porque por una cuestión de visibilidad. Cuando yo descargo una actividad y viene en colores que generalmente no sé por qué tienden a utilizar colores oscuros, pues obviamente yo no, el contenido, el texto en sí no se identifica en la actividad. Entonces evitemos hacer ese tipo de acciones y bueno, también utilizar el mismo tipo de letra por también cuestiones de formato en actividades académicas. Y bueno, algo que noté es que bueno, sobre todo las actividades que salieron con calificación reprobatorias que pues no leyeron las obras y solamente se dedicaron a entrar a un sitio bueno, por el cual desafortunadamente ya conozco por otros módulos también, y bueno, porque reiteradamente cuando he dado estos módulos recurren siempre a ese sitio. Entonces en ese sitio lo que hacen es preguntar tal cual plantear tal cual la pregunta como viene su actividad y pues ahí les dan la respuesta. Entonces lo único que hacen es copiar y pegar y pues estamos hablando pues de un plagio que eso por supuesto es no evaluable. Y otra cuestión que noté, que hay actividades donde ustedes tienen que descargar, entonces nada más cuando son archivos descargables, pues por favor nada más editen los archivos y yo sé que algunos de ustedes pues saben utilizar bien el Word y todo, pero bueno, algo que se les pide es pues, respetar las indicaciones y dice en el aspecto actitudinal, dice, bueno, viene algo así como el alumno es capaz de editar el archivo, entonces hubo quienes me hicieron su propia versión, o sea, está bien, el contenido en general estaba bien, pero bueno, ahí les baja unos puntos ahí en la cuestión actitudinal. Bien, así de manera muy general, bueno, les planteo cuáles son los tipos de plagio que se maneja en prepa línea y bueno, hablamos de plagio total que bueno, equivale a un 0. Y bueno, estamos hablando de que aquí hay copian ustedes ya sea desde el 100% al 80% de la información que encuentran en todos los sitios y me ha pasado que, bueno, cuando yo les digo del 80% es porque hay, digamos, una pregunta o solamente los alumnos se limitan a colocar algún comentario y bueno, digamos que ese 20% pues es el comentario y todo lo más está plagiado, ¿no? Entonces prácticamente estamos hablando de un 100% ahí también.
Y en el plagio parcial, pues tenemos que encuentro tareas donde me copian tal cual un párrafo completo de cierto sitio o me colocan las palabras tal, ciertas palabras, una serie de palabras que aparecen de manera consecutiva, es decir, hablamos aquí ya de más bien de nivel de frase, que también las copian tal cual y lo demás lo escriben los alumnos. Entonces, tengamos que con esta parte, o que me copian oraciones, y bueno, a diferencia de lo que les estoy, del anterior, que hablo de palabras, es decir, de frases, pues en la oración hablamos de que hay un sujeto, es decir, por ejemplo, ella, hay un verbo, es decir, una acción, corre, y un complemento que puede ser en este caso temprano. Entonces me copian oraciones tal cual y después, digamos, me copian una oración del texto base, después la siguiente oración la escribe el autor de la actividad y así se la pasan copiando en pedacitos, en fragmentos, ¿no? Estamos hablando de plagio parcial. Pues como les decía, el plagio total equivale a un 0, el plagio parcial se les penalizan en la parte ya sea de actitudinal o de pensamiento crítico, pero bueno, a veces esos puntos les baja mucho en su calificación y considerando, ya no, ni siquiera considerando los otros aspectos que se evalúan. Bien, entonces para evitar esto, pues hay varias estrategias que podemos utilizar, y bueno, la principal es que pues obviamente todo lo que ustedes lean, lo trasladen con sus propias palabras, absolutamente todo. Y bueno, el otro es que, bueno, les invito a consultar el documento que se denomina Cómo evitar el plagio, donde ahí les presento el resumen, la paráfrasis y la cita textual, que son 3 mecanismos que tenemos para evitar el plagio. Y bueno, aquí no los explico porque me interesa más adentrarme pues a las actividades integradoras. Bien, ahora sí, bueno, como les decía, estamos, bueno, esto se encuentra al plagio y bueno, otra cuestión, pues, como les decía, hay que cuidar el plagio en cuanto a las observaciones. Bueno, también les coloco material extra en donde, bueno, hay ejercicios que pueden trabajar sobre la ortografía, la puntuación y la acentuación, y también les coloco temas relacionados con lo que trabajemos en la semana. Y otra cuestión que les quiero comentar es que si tienen algún problema con la actividad porque no la han entregado o tienen una actividad reprobada, por favor escríbanme a plataforma y me indica el nombre de la actividad y pues ya les daré respuesta a su petición. Entonces, hay algo muy importante para solicitar prórroga es que ya me tienen que escribir cuando tengan la actividad realizada, porque en el momento que ya me están dando el nombre de la actividad, pues yo les abro el espacio solamente por 24 horas. Y como ya os había comentado, de preferencia todo sea por plataforma para poder darles un seguimiento y tener un historial sobre sus casos. Y bien, ahora sí vamos a ver qué tenemos que hacer en esta semana. Pues ya les recuerdo que hay que consultar todo el contenido que tenemos en esta semana. Hay que, bueno, trabajar, por supuesto, las actividades integradoras. También hay actividades formativas que vienen en color verde y les recuerdo que las actividades formativas tienen la intención de reforzar pues, los temas que estemos trabajando. Y otro aspecto, pues es, bueno, recordemos que tenemos el foro aprendiendo que sirve para plantear dudas y que, bueno, también los invito a ir a responder las preguntas que tenemos que, pues ahí, digamos, para trabajar y analizar y compartir con los compañeros en ese espacio. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar con Frankenstein, de esta obra de Mary Shelley. Y bueno, ustedes están viendo en pantalla una imagen que, digamos, puede ser representativa de alguna película que ustedes hayan visto. Y bueno, a diferencia de la película, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer toda la obra, toda la novela, pues verán que no tiene nada que ver con las películas que han visto ustedes. Y bien, vamos a ver qué tenemos que hacer en esta actividad. Bueno, hay que leer, analizar y reflexionar sobre estos textos. Y bueno, vamos a ver pues hacer una reseña de Frankenstein o del moderno Prometeo de Mary Shelley, y vamos a leer los capítulos 4 y 5 de esta misma obra, y también vamos a leer otra obra de Leonora Carrington, y bueno, que se denomina La Debutante. Entonces vamos a elaborar una diapositiva analizando estas dos obras de Frankenstein y de La Debutante. Entonces vamos a ver. Bueno, en la primera diapositiva se nos está pidiendo que coloquemos pues una presentación, entonces van a colocar el título, que es así, textos y mundos posibles, van a colocar su nombre y grupo, y bueno, por supuesto, como es una diapositiva, se pueden ver creativos, pueden utilizar imágenes aquí en la presentación, o pueden utilizar colores, el color que mejor os adapte a ustedes. Lo que sí les pido, por favor, es que cuiden la combinación de colores, por lo que decía hace rato, que hay veces que me colocan unos
colores que no me permiten ver el texto, o me colocan, digamos, fondo oscuro con texto, digamos, con las letras fosforescentes, una combinación ahí entre morados, amarillos y verdes, y pues, como ustedes comprenderán, es difícil estar leyendo el contenido. Entonces, en la segunda diapositiva de su presentación de PowerPoint vamos a poner, una vez que ustedes leyeron esta obra de Frankenstein, vamos a colocar nuestras impresiones. Entonces, voy a colocar a través de imágenes y textos cortos que me sorprendió, por ejemplo, de esta obra. Y bueno, por ejemplo, aquí yo pongo, me sorprendió el nombre de la ciudad. Y bueno, vamos a también a plasmar las emociones, sentimientos y pensamientos que nos evoca esta lectura. Entonces, por ejemplo, pensé en la realeza porque hablan de ella, ustedes explican y coloco una imagen que me remita a esa realeza. Entonces, básicamente aquí cuando hablamos de impresiones, repito, estamos hablando de emociones, sentimientos y pensamientos que a ustedes les provoca esta lectura. Por supuesto, estos tres aspectos que le estamos pidiendo en esta diapositiva, pues son individuales, cada uno va a tener una distinta percepción de la obra. En la siguiente diapositiva ya vamos a investigar un poco sobre pues, la autora, que es Mary Shelley, y su contexto. Y bueno, tengamos en cuenta que el contexto, digamos, es un concepto muy amplio y bueno, aquí concretamente se nos están pidiendo estas preguntas que tenemos que investigarlas y responderlas. Y recuerdan aquí todo con sus propias palabras, por favor, no me copien ni peguen la información. Entonces, la primera pregunta para responder y entender el contexto de esta autora es ¿cuándo y dónde fue escrita la obra? Hay tal cual, ustedes, digamos, no sé, fue escrita en Londres en 1850, lo colocan así. Sus respuestas pueden ser muy concretas, por supuesto. Dos, ¿cómo era la sociedad europea o inglesa, suiza y alemana según pues por supuesto, según la nacionalidad de la escritora? En la primera mitad del siglo XIX, ¿quién era la reina? Por ejemplo, aquí estamos hablando, aquí es básicamente quién era la reina, cómo era la cuestión, es decir, cuáles son los valores morales de la época, cómo era su economía, cómo era su sociedad. A eso se refiere esta pregunta. ¿Por qué escribió la autora esta obra? Es decir, si hubo alguna razón, un motivo personal, algún acontecimiento que tuvo la escritora para que diga, bueno, me inspiré en esto o me pasó esto y por tanto escribo esta novela. Datos de nacimiento del autor, es decir, vamos a investigar de dónde, en su país y la fecha, que son datos muy concretos, estudios o datos importantes del autor, es decir, a qué corriente literaria se pertenece, y bueno, ahorita voy a explicar un poco a qué se refiere corriente literaria, cuál es su oficio, es decir, digamos, era secretaria, ama de casa, su vida personal, si era casada, soltera, divorciada, etcétera. Esto se refiere con datos importantes de la autora, y entonces, por supuesto, puede ser información muy concreta, como les decía, como en la pregunta 1. Es decir, aquí no, como decimos en términos coloquiales, no es necesario echar un choro mareador porque pues no es la intención de esta diapositiva, porque además por ser diapositiva, pues la información tiene que ser concreta. Y todo esto puede ser a través de un texto, o también lo pueden grabar y colocarme ahí el audio o el enlace de un audio grabado donde pueda yo remitirme a una nube y pueda yo escuchar el audio. Bien. En la siguiente diapositiva seguimos con Frankenstein. Vamos a ver a qué movimiento literario pertenece y vamos a colocar un ejemplo de por qué decimos que pertenece a ese movimiento literario. Y aguas, aquí es muy importante que ustedes en el momento que se pongan a investigar el movimiento literario de esta obra, por favor, investiguen en varios sitios, no se queden con el primero que encuentren porque luego me ponen cosas que ni siquiera corresponden porque se quedan con el primer sitio que encuentran. Entonces voy a explicar a qué se refiere el movimiento literario. Y bueno, es una corriente o tendencia que refleja la forma de pensar y sentimiento del autor. Vamos a ver ahorita, conforme a la explicación, que hay varios movimientos literarios y que, bueno, cada movimiento literario surge en contracorriente del anterior, es decir, cada movimiento literario se pretende presentar como algo exclusivo, algo diferente al otro movimiento, ¿no? Es como si habláramos de un partido político. Digamos que en México tenemos el PRI, PAN, PRD y otros, y cada partido político se quiere presentar como un partido distinto. A esto podemos, digamos, cada partido lo podemos entender como un movimiento literario. Entonces, también el movimiento literario es como un nuevo movimiento que postula nuevas tendencias, es decir, si surgiera un nuevo partido político va a presentarse como algo nuevo, como algo distinto, como un nuevo lenguaje, una nueva ideología, nuevas experiencias, va a tocar nuevos temas, va a organizarse de una manera distinta. A eso se refiere con otro nuevo movimiento literario. Entonces, espero que haya quedado claro un poco con esta analogía de los partidos políticos. Y bueno,
Vamos a ver algunos de los movimientos literarios que nos presentan aquí en plataforma y que son de los siglos XIX y XX. Y bueno, tenemos el romanticismo, el realismo y naturalismo, el modernismo y bueno, los movimientos de vanguardias. Yo solamente les voy a explicar algunos que son los que considero que podemos estar ocupando en algunas de estas actividades que van a hacer. Y bueno, dentro de las vanguardias también tenemos ahí una serie de submovimientos como es el futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, creacionismo, expresionismo y ultraísmo. Le reitero, solamente les voy a explicar algunos. Y bueno, retomamos aquí el romanticismo, quizás para muchos de ustedes pues nos remite al amor. Entonces, vamos a ver que de cierto modo sí. Entonces veamos que aquí una de las características principales es que siempre se va a hacer presentar el yo en todos sus esplendores. Digamos que es un movimiento egocéntrico, todo gira en torno al yo. Bueno, se hacen énfasis en los sentimientos, en los sueños, en las fantasías, y bueno, defiende, por supuesto, actos de adulterio, porque bueno, a final de cuentas, si hablamos de una cuestión de adulterio, hablamos de un yo, es decir, de mi ego, defiendo el amor, defiendo que eso es posible, vaya. Y o suicidio, lo mismo, el suicidio, digamos que desde una postura literaria, al final de cuentas yo me quiero suicidar por esto y defiendo esta parte. Entonces a esto se refiere el romanticismo. Y bueno, aquí les tengo un ejemplo de Gustavo Adolfo Bécquer y bueno, que es un poema que se denomina Amor Eterno. Y bueno, dice, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Y bueno, veamos aquí en sí el tema, pues es el amor, es decir, estamos hablando de un sentimiento, y cuando dice cubrirme, pero jamás en mí está refiriéndose a ese yo, y estamos aquí pues viendo elementos del romanticismo, ¿no? Bien. El siguiente movimiento que les presento es el realismo o naturalismo, y como su nombre lo dice, pues presenta la realidad tal cual es, como es, digamos, la cruda realidad, la presenta así los autores. Y bueno, a diferencia del romanticismo, veamos, aquí se, digamos, el meollo del asunto es la realidad. Y los sentimientos ya no importan, veamos aquí cómo se contrapone al movimiento anterior. Y bueno, un ejemplo que les expongo aquí es de Fyodor Dostoyevsky, un ruso que, bueno, es uno de los ejemplos máximos del realismo ruso, y bueno, en su obra Crimen y Castigo solamente les presento un fragmento donde vamos a ver un poco la pobreza del personaje principal. Bueno, voy a leer solamente el último párrafo que tenemos ahí. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos. Ya en el momento que digo cuartuchos, no estamos remitiendo a que pues el cuarto pues era de condiciones miserables, ¿no? En cuanto a la patrona que la había alquilado, ya hablamos aquí de renta, es decir, el protagonista no tenía dinero para tener su propia casa, y dice, el cuarto con servicio y pensión ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven cada vez que salía se vio obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina que daba a la... Y bueno, aquí sigue un poco narrando, bueno, explicando la situación del protagonista, que por supuesto es un joven, es un asesino, bueno, un asesino, digamos, motivado por su pobreza. Entonces, bueno, aquí básicamente el joven pues no pagaba la renta, vivía en un cuartucho. Hay un fragmento, bueno, en un espacio de la novela se nos explica pues todas las condiciones miserables en las que vivía este joven. Y bueno, al final de cuentas, Dostoyevsky plasmaba pues la pobreza de Rusia pues, de su época. Y bueno, veamos, este es el realismo, y bueno, paso al siguiente movimiento que es el modernismo. Y bueno, aquí, a oposición del realismo, aquí pues las temáticas son extranjeras, es decir, ya me interesa lo que pasa en el otro país, ya me interesa lo que pasa en las ciudades, o por ejemplo, en las culturas prehispánicas. Y bueno, se busca la España absolutista y religiosa, es decir, no estamos aquí ya hablando de absolutista, pero hablamos de reyes, es decir, de aquellos seres humanos, o bueno, aquellos seres políticos que tenían el poder absoluto y decidían toda la, pues digamos, la vida de un país, y bueno, también de cuestiones religiosas. Y por ejemplo, otro aspecto que se determina aquí para el movimiento modernista es pues que se introduce neologismo, es decir, palabras nuevas que, bueno, digamos que ya son aceptadas, extranjerismos, es decir, palabras de otras lenguas que se introducen a las lenguas, por ejemplo, en este caso al español, ocultismo, es decir, palabras cultas. Y uno de los ejemplos que tengo es el Rey Burgas, que ustedes ya leyeron, que es de Rubén Darío. Y bueno, pues aquí ya en el momento, desde el título ya nos dice que es rey, es decir, ya hablamos de poder absoluto.
Y bueno, dice burgués, bueno, ya hablamos de cierta economía, ¿no? Y dice, el rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riquezas y objetos de arte maravillosos. Llegaba él por entre el grupo de lidas y extensos estanques, siendo saludado por los cines de cuello blanco antes que por los lacayos estirados. Y bueno, así seguimos, por ejemplo, refinamiento, y bueno, hay varias palabras que ustedes que leyeron, que por ejemplo incluso algunos me plasmaban ahí en sus actividades, pues que les fue muy difícil leer algunos textos por el tipo de palabras que utilizaban. Entonces veamos aquí ya, por ejemplo, en nivel de, pues, de literatura. Por ejemplo, en la penúltima línea dice amante de la lija y de la ortografía, y bueno, digamos que pues qué es lija, ¿no? Entonces ya lo buscamos en un diccionario y podemos hablar de cierto nivel de vocabulario que se plasma en esta obra. Entonces veamos, estas son las características del modernismo. Bien, paso a la siguiente, que es el surrealismo, y bueno, aquí vamos a hablar de, pues, de los sueños, de cómo la realidad se distorsiona a partir de los sueños, y bueno, veamos qué información tenemos aquí. Dice, se plasman formas abstractas o figurativas las imágenes de la realidad, es decir, cómo sería una realidad deformada del subconsciente, es decir, de nuestros pensamientos profundos y del mundo de los sueños. Entonces aquí rescatamos, podemos quedarnos con esta idea de que el surrealismo es distorsionar esa realidad, plasmar los sueños de manera, digamos, diferente a la realidad. No sé, por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestros sueños, hay sueños que dijimos que fue un sueño muy raro porque eso no pasa en la realidad. Pues esto se refiere al surrealismo. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de Philippe Soupault, y dice, bueno, un poema que se denomina Hacia la noche, y bueno, dice, es tarde, en la sombra y en el viento, un grito asciende con la noche. Y bueno, por ejemplo, aquí hablamos de cuestiones que pues quizás no podrían pasar pues, en la realidad, pero sí cuestiones, digamos, del subconsciente o pensamientos profundos quizás, o no el mundo de los sueños. Dice, no espero a nadie, ni siquiera un recuerdo. Hace ya tiempo que pasó la hora, pero ese grito que lleva el viento y empuja hacia adelante. Y bueno, veamos aquí, por ejemplo, el tema, que digamos, tiene pues elementos, por supuesto, de la realidad, pero que están conjugados con pues cuestiones deformados, o por ejemplo, hablamos de pensamientos profundos o de los sueños, como les decía hace rato. Si les interesa ver un poco más de surrealismo, por ejemplo, pueden consultar este pintor Salvador Dalí, que es uno de los máximos representantes del surrealismo, y por ejemplo hay unas, no se me ocurrió preguntar, pero por ejemplo, coloca la imagen, pero pueden encontrar ahí cuestiones de, por ejemplo, de sus pinturas, se deforma, por ejemplo, la figura de un reloj o de otras, o, por ejemplo, de animales también. Bien, entonces, esto es en cuanto a algunos movimientos literarios que puede usted estar trabajando en esta semana o en otras obras literarias que van a trabajar. Y bueno, por ejemplo, aquí en la diapositiva 4 yo pongo un ejemplo de Gabriel García Márquez, que fue un escritor del boom latinoamericano, es decir, uno de los escritores más reconocidos de Colombia. Y bueno, en una de sus novelas que se llama 100 años de soledad, y bueno, por ejemplo, poniendo un ejemplo de lo que tienen que hacer en esta diapositiva 4, dice, ¿a qué movimiento literario pertenece? Y bueno, esta novela pertenece al realismo mágico, es decir, mezcla realidad con magia. Y bueno, la siguiente nos vamos a poner un fragmento ahí de por qué creemos que esta novela pertenece a este movimiento literario. Bueno, les pongo ahí un fragmento, dice, tratando de mostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Bueno, eso es una realidad. Nosotros sabemos que si ponemos una lupa bajo el rayo de sol, por supuesto, el objeto, pues ahí, digamos, el objetivo, pues va a ser quemar, ¿no? Algún objeto. Entonces dice, ante las protestas de su mujer alarmada por tan peligrosa inventiva, sí, pues la señora no estaba muy de acuerdo con su marido. Dice, estuvo a punto de incendiar la casa. Por supuesto, digamos aquí la parte amarilla, pues es una cuestión de magia. Por supuesto, una persona que se quema, pues ya pasar a incendiar la casa, pues es como decir que la persona entra y por toda ese fuego que trae, pues se enciende la casa. Entonces, veamos aquí cómo está mezclado el realismo de la magia. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta diapositiva, es decir, buscar a qué movimiento literario pertenece la obra de Frankenstein y colocar un ejemplo de por qué es ese movimiento que ustedes indican. Y en la diapositiva número 5, pues ahora vamos con el sentido de la vida, que es un video que viene ahí en la plataforma. Y bueno, ¿cuál es el sentido de la vida para Friedrich Frankenstein, no?
Es decir, ¿cómo corresponde esta obra a los siguientes cuestionamientos? Ustedes pueden plantearse estas preguntas. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que descifrar el mundo? Los capítulos que ustedes van a leer van a investigar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein según su obra. Quizás para él sea el sentido de la vida sea pues perfeccionar al ser humano y por eso creo a este personaje que se llama Frankenstein, ¿no? Entonces, esto es un análisis y una percepción personal de ustedes y por supuesto lo tienen que plasmar aquí con sus propias palabras, ¿no? Y después pasamos al análisis pues, de la debutante de Leonora Carrington y bueno, va a ser lo mismo que hicimos que con Frankenstein, entonces vamos a plasmar en la diapositiva 6 nuestros sentimientos, emociones y pensamientos de la obra. Por ejemplo, me hizo sentir enojo, ¿por qué? Y colocamos ahí imágenes con pequeños textos que me permitan visualizar cuáles son sus percepciones y sus impresiones de esta obra. Y bueno, luego vamos otra vez a investigar el contexto y son las mismas preguntas que ya habíamos hecho con Frankenstein, dónde y cuándo fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea de su primeramente del siglo XIX, por qué escribió esa obra, sus datos de nacimiento y datos importantes de la escritora. Y le reitero que esto puede ser en texto o en audio. Y en la siguiente diapositiva otra vez vamos a investigar a qué movimiento literario pertenece esta obra de la debutante y bueno, colocamos ahí un fragmento que nos diga, pues, digamos, si ustedes dicen que pertenece al romanticismo, colocan ahí por qué y bueno, más bien colocan un ejemplo de que me indique que pertenece al romanticismo. Y la siguiente parte es la debutante del sentido de la vida. Otra vez vamos a analizar cuál es el sentido de la vida por este caso es para la debutante, no para Víctor Frankenstein, pero bueno, es para la debutante. Y las mismas preguntas. Y bueno, vamos casi ya a la parte final, hablamos de la ficción y mundos posibles. ¿Cuáles son los elementos ficticios de esta obra? Ustedes van a colocar en esta diapositiva vamos a hacer digamos, un punto de comparación, cuáles son los elementos ficticios, es decir, cuáles son los elementos no reales que pasan en esta obra de Frankenstein y de la debutante, y bueno, pues que son posibles pues en la literatura, y lo pueden colocar en la imagen o lo pueden escribir ahí de una manera sintetizada. Y en la última parte vamos a colocar todas las fuentes de consulta que hayan utilizado porque, bueno, recuerden que van a buscar todo lo que es el contexto pues, de las escritoras y ver ahí en formato de citas y referencias que se manejan prepalínea. Chequenlo porque, bueno, es un aspecto evaluable y porque luego les falla esa parte. Y por último, esta presentación la van a servir a una nube, ya sea OneDrive o Google Drive. En lo personal prefiero Google Drive porque luego los otros servidores, las otras nubes me presentan problema para abrirlo, pero bueno. También está Dropbox, entonces pues ya nada más es cuestión que cuidemos los permisos para que los pueda yo abrir sin ningún problema. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente actividad que se denomina literatura y pluriculturalidad. Y bueno, hay tres conceptos antes de pasar a la plantilla de esta actividad que tenemos que entender. Y el primero que es interculturalidad, y bueno, es el listado ideal de convivencia de toda sociedad pluricultural, caracterizado por relaciones interpersonales basadas en el conocimiento y reconocimiento. Es decir, en la interculturalidad, yo Edith, que soy morena y soy, digamos, por ejemplo, oaxaqueña, soy hablante de lengua indígena, puedo convivir fácilmente con alguien de Monterrey que es güero y alto, y quizás de ojo de color claro, ¿no? A eso se refiere la interculturalidad, es decir, aceptar esas diferencias y poder convivir con el otro que es diferente a mí. Y es eso, la interculturalidad. La multiculturalidad, que es la presencia en un territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir pero no a convivir. Es decir, a diferencia del ejemplo anterior, yo, Eddie, quizás no puedo convivir con esa persona que es de Monterrey porque, o sea, sabemos que existimos, pero nunca hemos convivido. O sea, es decir, hay varias culturas en este país, pero no convivimos. A eso se refiere la multiculturalidad. La pluriculturalidad, pues, es la presencia simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación, pues lo que pasa aquí en México, somos pluriculturales porque existen desde poblaciones indígenas a las no indígenas, a los citadinos, a los pueblorinos, a eso se refiere la pluriculturalidad y que podemos quizás convivir o no, a eso se refiere este concepto. Y bueno, ¿por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque, bueno, ustedes van a leer
un documento que viene en esta actividad y bueno, voy a maximizar esto. Y bueno, en esta actividad 4 vamos a trabajar pues lo que es la literatura indígena y cuestiones de pluriculturalidad. Entonces vamos a escuchar el poema de Nezahualcóyotl, que es Canto de Primavera, y van a escucharlo primero en náhuatl y después en español, y vamos a responder a 3 preguntas que vienen ahí en la actividad. Y bueno, estas respuestas son impersonales, son subjetivas, es decir, personales, y bueno, pues a eso se refiere su análisis. ¿Habías escuchado antes poesía en lengua indígena? Sí, sí, ¿en qué lengua? Es válido que me digan que no, y si me responden que sí, me ponen ahí en qué lengua. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones se transmitió? ¿Qué imaginaste mientras lo escuchabas? Pues aquí también es una percepción personal, es decir, o sea, quizás a mí me tranquilizó, a otro, o sea, más bien hablamos de sentimiento, amor, desamor, qué sé yo. ¿Qué diferencias hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Y otra vez, aquí es una percepción personal. Generalmente les gusta esta parte a los alumnos que, bueno, en otros módulos he dado sobre lo mismo. Y bueno, acá en el segundo punto, bueno, aquí ya vamos a hacer una investigación, vamos dice, busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción en español, puede ser de cualquier género. Elige una que te parezca interesante, de preferencia uno en una lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad. Entonces aquí pongamos el foco en esta parte, que se hable en tu estado o comunidad, puede ser algo regional de su estado, o la comunidad de una persona que conozcas. Entonces van a hacer esta búsqueda, pero aguas, yo sé que a veces la búsqueda es un poco difícil por la época que nos están pidiendo, entonces puede ser un poema más reciente, aquí no hay problema. Lo que sí me interesa es que sea en lengua indígena y que pues, por supuesto esté en español. ¿Y por qué lo van a grabar? Dice, graba un audio en el que le has dicho obra o fragmento en español, 1 minuto como máximo. Súbete audio a la nube y pega el enlace en este recuadro. Verifica que la liga funcione. También verifiquen que tenga el permiso pues, adecuado. Reflexiona y comenta de forma breve de 3 a 5 líneas. ¿Por qué elegiste ese texto? Bueno, ese fragmento. ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones e impresiones te transmitió? Otra vez aquí es una percepción personal. Y bueno, ya una vez que acabaron de grabar el audio y subieron esta liga, me la colocaron ahí, vamos al punto número 6, vamos a leer ese artículo que se denomina la importancia de las comunidades indígenas y sus lenguas y culturas, y van a reflexionar sobre su contenido y vamos a responder a esta pregunta. ¿Crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta. Es válido que me pongan que no, pero sí es muy importante que justifique esa respuesta, es decir, habla de justificación y que es uno de los aspectos que tuvieron, digamos, que les costó mucho trabajo a algunos de ustedes en las actividades de la semana 1, es que me expliquen el por qué piensan así. Entonces tengan cuidado con esa parte, porque luego hay en el rubro de pensamiento crítico tiene mucho peso esto aparte de la justificación. Y bueno, también en la parte cognitiva. Punto número 7. Busca en internet alguna muestra de lírica mexicana que te guste. Y bueno, aquí hablamos de lírica mexicana, pues una parte de nuestra literatura popular. Y bueno, hablamos de corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, piricuas. Y bueno, en ejemplo, Veracruz, Yucatán, tenemos mucho de esto, de la lírica mexicana. De preferencia propia de tu estado, del estado que haya alguien que conozcas, y comparten el enlace en este cuadro, verifica que la liga funciona. Por supuesto, esto ustedes lo encuentran en YouTube hay muchas coplas, hay muchas bombas yucatecas, sones y demás que ustedes me pueden buscar y compartir acá en el punto número 7. Entonces vean aquí nada más, el punto número 7 nada más es de reconocimiento que esa, digamos, ese video de YouTube que ustedes me van a compartir, o incluso puede ser escrito y también me pueden poner ahí la lupa, ¿no? Punto número 8, reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste esta muestra de la lírica y qué representa para ti como mexicano. Quizás, por ejemplo, si alguien es de Yucatán, pues puede ser muy representativo, sus bombas o toda esta cuestión, ¿no? Punto número 9. México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces de distintas culturas, indígenas, bueno, aquí en México sabemos que vamos, incluso en un mismo estado, si vamos de un estado a otro, pues la gente cambia de color. Incluso hay, por ejemplo, tenemos gente, pues que es
afrodescendiente, es decir, que desciende de africanos y bueno, tiene un color característico, un pelo característico y bueno, al final de cuentas son mexicanos porque ya nacieron en México. Entonces, lo que decía hace rato de la pluriculturalidad, pues somos distintos todos, pero no necesariamente convivimos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por ejemplo, para los que les gusta la marimba, pues es un instrumento musical que tiene incluso influencias africanas, ¿no? Entonces, pues si leemos un poquito de historia de la marimba, vamos a ver que pues fue una fusión de varios instrumentos y que hubo influencia de otras culturas, ¿no? Y de hecho así hay muchos ejemplos, por ejemplo los tacos, ¿no? Que no necesariamente tienen influencia, digamos, pues un origen árabe, ¿no? Y bueno, 10. Con base en todo lo que has hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Justifica tu respuesta de forma breve. Entonces vamos aquí a plasmar cuál es la importancia de nuestra literatura popular. Y bueno, con literatura popular pues nos estamos refiriendo a estos sones, estas coplas, estos corridos, ¿no? Eh, y pues lo que les decía, tengan cuidado en esta parte de la justificación y también por eso es sumamente importante que respeten la extensión que se les está pidiendo pues en cada uno de estos apartados. Y bueno, básicamente esa es, pues en eso consiste estas actividades. Y bueno, por último les presento esta diapositiva donde tengo algunos enlaces. Bueno, de hecho me voy a pasar a estos enlaces donde hay varios ejemplos de escritoras en lenguas indígenas. Bueno, por supuesto los enlaces se los voy a pasar, no recuerdo si se los puse ahí en el material extra. Si no, pues hago una revisión en 2 minutos y bueno, se los paso. Y bueno, chicos, bueno, recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, no duden pues en acudir a mí o a escribirla en el foro Aprendiendo. Porque, como les decía, ya les he dicho en la sesión pasada, o incluso pues en algunos mensajes que les he puesto, que pues la duda, por muy simple o por muy mínima que sea, pues les puede, pues incluso a veces tiene mucho peso esa duda, ¿no? Entonces, aunque ustedes la consideren, pues que no, de poca relevancia, ¿no? Entonces, no tengan miedo, pues en plantear sus dudas o preguntas, porque pues para eso estoy, para apoyarlos en esta parte, pues en este proceso de aprendizaje sobre la literatura mexicana y extranjera. Y bueno, pues chicos, sería todo de mi parte en esta sesión. Espero que haya quedado claro lo que tienen que hacer en las dos actividades. Si no, yo lo reitero, escríbanme por favor para pues, despejar sus dudas. Y pues estamos en contacto, chicos. Excelente semana. Adiós.